Bien, mi nombre es Oliveira Medina, pediatra intensivista de la Universidad del Valle, coordinador de la UCI pediátrica del Hospital Universitario del Valle y profesor de la Universidad del Valle del Departamento de Cirugía, Servicio de Cirugía Pediátrica. Quiero agradecer a los residentes por su amable invitación para compartir esta charla en las 34 jornadas de los residentes de pediatría. Vamos a hablar sobre choque hemorrágico en trauma pediátrico. El trauma severo es la principal causa de muerte en jóvenes, preadolescentes y jóvenes por estadística, y cuando esta se presenta en las primeras 24 horas del trauma. Dentro de esta epidemiología, el trauma craneoencefálico representa la primera causa de muerte, representada en un 40% en el niño politraumatizado. Luego del trauma craneoencefálico es la hemorragia, el choque hemorrágico en un 18%. Una vez instaurado el trauma, aparece una respuesta inflamatoria con activación de múltiples sistemas, como el sistema inmune, alteraciones en la coagulación, alteración en la microcirculación a nivel endotelial, que se traduce en una falla microcirculatoria, macrocirculatoria, que puede progresar a una falla orgánica múltiple, y nuestro trabajo es limitar ese impacto sobre los órganos. Para recordar, choque es una insuficiencia del sistema cardiovascular por un adecuado transporte de oxígeno a los tejidos, y este transporte de oxígeno va a depender del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco en pediatría es fundamentalmente generado en una proporción alta por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico de eyección. Ese volumen sistólico de eyección depende de la precarga, que es el volumen de fin de diástole, la poscarga, que es la resistencia que se pone a la eyección ventricular, y la contractilidad del miocardio. En el corazón normal, el gasto cardíaco podría corresponder fundamentalmente al flujo sanguíneo tisular total, es decir, representa el flujo que baña todos nuestros órganos, y en caso de un estado de hipovolemia, el flujo sanguíneo de ciertas áreas como la circulación esplénica, riñón, músculo, piel, es redistribuida a órganos que son importantes para mantener la vida, como corazón, cerebro y pulmón. Desde el punto de vista fisiopatológico, el trauma conduce a un daño de barreras tanto externas como internas y expone al sistema inmunológico a patrones moleculares asociados a daño y patrones moleculares asociados a patógenos. Digamos que esta respuesta inicial como un peligro molecular es sensada por diferentes sistemas, entre ellos el complemento y coagulación, e inducen una señalización intracelular en los leucocitos a través de los receptores o patrones de receptores de reconocimiento, que conducen o que se traducen en una respuesta inmunitaria celular instantánea. Idealmente, en una reacción inflamatoria y antiinflamatoria equilibrada, conduce a un balance inmunológico que lo que hace es depurar todo este proceso inflamatorio, genera una reparación tisular y una regeneración de una manera relativamente pronta. Sin embargo, si el proceso persiste, entonces se escala, y ese escalamiento tiene que ver con las condiciones propias del paciente, su sistema inmunológico, el manejo que le damos a estos pacientes en el proceso de reanimación, el limitar o no limitar el estado de choque hemorrágico
hace que se genere alteraciones que llevan a coagulopatía, que generan alteración a nivel microvascular y sobre todo a nivel del endotelio, con una disrupción de esta barrera generando aumento de la permeabilidad del endotelio con formación de edema, y esto lleva a una limitación en el intercambio gaseoso y favorece infección nosocomial. Este proceso puede continuar de manera repetida, de manera cíclica, haciendo que el proceso se replique y lleve a mayor hipoxia y a mayor ácidos. A nivel endotelial, y vamos a hacer énfasis en este aspecto porque es uno de los elementos fundamentales en la respuesta ante el trauma y el choque hemorrágico. En el paciente que entra en choque hemorrágico hay inicialmente una reanimación hídrica importante que hace que se disminuya niveles de albúmina y niveles de esfincosina 1-fosfato, que son importantes en todos los procesos de reparación de membrana celular, y que tiene la particularidad de facilitar la producción por las células endoteliales de metaloproteínas de la matriz 13, se elevan, y esta tiene la propiedad de disociar, de clivar ese endotelio y generar productos como el Sindecan y paransulfato, que son partícipes en la alteración de la coagulación. Ese endotelio también puede tener alteraciones a nivel de las uniones estrechas, y esa alteración de la unión estrecha también favorece que haya una disrupción de ese glicocáliz y ese endotelio, que favorece la permeabilidad de ese endotelio y por consiguiente la formación de edema. Esto puede ocurrir, o esta disfunción de barrera se puede presentar en diferentes órganos de manera espacial y temporal diferente. Y en sitios donde se pueda realizar la medición de ciertas sustancias, nos pueden representar, digamos, el proceso inflamatorio. Por ejemplo, la claudina 5 se eleva cuando hay disrupción de esas uniones del endotelio, pero también el aumento de proteínas de las células claves de I6 se aumentan en disfunción a nivel pulmonar, o hay aumento de las proteínas de unión a ácidos grasos a nivel hepático, que se pueden elevar en disfunción hepática. La lipocaína se puede elevar en alteración de la función renal, y también proteínas de unión asociadas a ácido grácido español intestinal también se pueden aumentar en el intestino, y esto favorece la producción de mucina, que también va a tener una alteración en la coagulación. Digamos que en términos generales la disfunción microvascular que ocurre durante el estado de choque hemorrágico induce una permeabilidad de las uniones estrechas, generando aumento o salida del espacio intravascular hacia el intersticio de agua. Esto genera edema y hipoxia y aumenta un estrés oxidativo, ¿sí? Así que la alteración endotelial es directa del daño o secundaria a disfunción microvascular, ¿sí? Ese daño al endotelio que degrada el glicocáliz produce una autoheparinización local, y el desprendimiento de este glicocáliz hace que se exponga integrinas y selectinas, promoviendo adhesión de plaquetas y de neutrófilos polimorfonucleares. Esto hace que esa asociación estimula a que células endoteliales y que se libere factor von Willebrand, así como factor activador de plaquetas, que digamos que entran en todo este proceso para activar varios mecanismos para generar toda esta disrupción a nivel del endotelio. El daño endotelial también está asociado con la variación de patrones moleculares asociados a daño y a el factor tisular, que inicia la cascada o que facilita
a la cascada de la coagulación, reduciendo el flujo sanguíneo en todo este proceso por todas estas limitaciones funcionales. Estos fenómenos llevan finalmente a una coagulopatía intravascular diseminada que en el 15% de los casos, incluso más, se pueden asociar a la tríada letal, como es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Desde el punto de vista de la coagulopatía inducida por trauma, digamos que pues nosotros podemos tener en el proceso dos tipos de alteración, hipocoagulidad o hipercoagulidad. Generalmente nosotros tenemos hipocoagulidad hasta llevar a una CID. Y varios insultos aparecen al mismo tiempo, tanto la injuria en sí como el proceso de hipoperfusión, que lleva a hipoxia por un lado y la exposición de patrones moleculares asociados a ellos por otro. Esto genera la activación endotelial, y esa activación endotelial es facilitada por la activación plaquetaria, que es en unión al sistema inmunológico, lo que traduce la parte inicial de de unas alteraciones que implican el fenómeno de la coagulación. Así que esa activación plaquetaria puede tener efecto haciendo una disfunción de plaquetas y ser partícipe de cualquiera de estos dos elementos, pero que asociados a otros factores como la activación del plasminógeno tisular, hace que ese plasminógeno pase a plasmina, y esto facilita procesos de fibrinólisis, reduciendo la formación de coágulo. Y esto ha ayudado a que en el proceso de reanimación podemos inducir una hemodilución y una dilución de factores de coagulación, así como el mismo sangrado disminuye factores de coagulación por consumo, y que se facilita todo este proceso. Este proceso también es facilitado por la acidosis hipotermia y la dilución, llevando al paciente a una condición de sangrado persistente, y lo que genera la tríada de la muerte, porque todo este estrés metabólico y las cascadas inflamatorias en el paciente traumático, si no corregimos todos estos elementos al mismo tiempo, pues podemos tener el paciente con hipotermia, acidosis y CID. Por eso es importante el reconocimiento del choque en el trauma pediátrico, teniendo en cuenta que digamos que nuestros pacientes pudiesen tener algún tipo de manifestación clínica dependiendo del órgano afectado, pero recordando en este aspecto que, por ejemplo, los pacientes con trauma craneoencefálico responden, digamos, desde el punto de vista de volemia, muy rápido a una carga de volumen, entre 20 y 40 cc por kilo. Responden. Si el paciente no responde, es porque el paciente tiene un sangrado oculto, y ese sangrado oculto hay que irlo a buscar al abdomen, a la pelvis y a fracturas de huesos largos. Obviamente que reconociendo el trauma de tórax, pues tenemos la posibilidad de comprender de que hay otros factores que nos pueden llevar a una disminución del gasto cardíaco de hipoxia. Y en este caso implica una acción un poquito diferente, y debemos delimitar la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, como ya lo mencionamos. Hay otros áreas de tejido que, de acuerdo a la evolución, pues nos orientan a que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, las lesiones de tejido blando, que nos podrían llevar a que fácilmente ese paciente obtenga una infección, o pacientes que tengan trauma de columna espinal, que pueden generar un choque medular. En ese caso, el paciente podría requerir soporte con norepinefrina de una manera más rápida. Los pacientes pediátricos ante un estado de choque responden muy diferente a los adultos, y hay un estímulo inicial de varios receptores que responden a una caída del gasto que se pueda fácilmente poner en disminución del volumen, y esto genera activación de ellos. Se encuentran en el callado óptico y en el seno carótido, y va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca y una mejoría en la perfusión de las coronares. Al mismo tiempo hay estimulación de los quimioreceptores
que nos impulsan desde el punto de vista de la bomba torácica a que el paciente empiece a compensar a través de una polipnea, ya que el corazón empieza a enviar sangre mucho más rápida hacia el pulmón. Posteriormente hay un estímulo sobre la glándula adrenal para que libere catecolaminas y con esto aumente la resistencia vascular sistémica. Y si con eso no es suficiente, desde el sistema nervioso central ahí aumenta la secreción de la vasopresina de la neurohipófisis para aumentar la resistencia vascular sistémica. Y finalmente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para detener sodio y agua. Cuando esos 5 mecanismos estén exhaustos, entonces el paciente pediátrico va a hacer hipotensión y eso es un evento tardío. Entonces, en esta gráfica donde miramos el porcentaje de pérdida del volumen sanguíneo a comparación al control hemodinámico, miremos y observemos que tanto la frecuencia cardíaca como la resistencia vascular sistémica son importantes en mantener la hemodinámica del paciente pediátrico. Mire que primero hay una elevación de ellas y la presión arterial realmente baja como por acá más o menos, aproximadamente por acá un 40% baja la presión arterial, o sea que realmente presión arterial no es un indicador temprano para un estado de choque por hemorragia. Y en esto nosotros debemos de recordar de que la ATLS la ha clasificado de acuerdo a la pérdida del volumen sanguíneo entre el 15 y el 30%, apenas el paciente empieza taquicardia y aún la presión arterial es normal. Sin embargo, aparece la taquipnea, que es importante, oliguria, el paciente pudiese estar irritable y el paciente ya empieza a tener frialdad distal. Solo cuando el paciente tiene un 30-40% es que hay más taquicardia, aparece hipotensión, más taquipnea y ya esto se empieza a comprometer mucho más. Así que esto es simplemente para recordarlo. En el enfoque y en el manejo, pues tenemos el ABC de la reanimación. Importante, ya que hacemos énfasis que los pacientes en estado de choque hipovolémico y en este caso hemorrágico hay que tener acceso a 2 venas. Usted tiene 90 segundos o 3 intentos para posibilitarlo y si no, debemos de colocar una infusión intraósea para iniciar el proceso de reanimación hídrica. En instituciones que puedan manejar un choque hemorrágico deben de tener un protocolo de transfusión masiva y vamos a mirar en qué condiciones podemos iniciarlo y cómo podemos iniciar este proceso de reanimación. Obviamente el paciente podría necesitar todo esto, soporte ventilatorio, vasoactivos y en las especialidades involucradas porque ser multidisciplinario. En este proceso es importante mantener un equilibrio en la reanimación, ya que lo positivo es que vamos a mejorar el volumen de inyección, la oxigenación tisular, la perfusión. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos favorecer el edema, favorecer la producción de radicales libres de oxígeno, hacer dilución de factores de coagulación, si no corregimos, generar tenemos un problema en el transporte de oxígeno, alteración del endotelio glicocales y generar mayor acidosis. Así que es importante, digamos que realmente tener un protocolo de transfusión masiva. Definir el protocolo de transfusión masiva en pediatría es un tema de controversia. Digamos que la mayoría lo definen como un volumen de transfusión de productos sanguíneos mayor a 40 cc por kilo en las primeras 24 horas. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, podríamos definir que si un paciente requiere un reemplazo del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas, que es más de 40 cc por kilo, o una pérdida sanguínea mayor de 2 mililitros por kilogramo por minuto, podría considerarse. Aquí hay varios estudios donde vemos la diversidad de criterios para el protocolo de transfusión masiva. En ese orden de ideas, digamos que nosotros podríamos establecer un manejo inicial con una pérdida, si se considera 20 cc por kilo, donde el paciente apenas está iniciando taquicardia, pues colocamos cristaloides dentro de esos, probablemente en pediatría por
porque podríamos considerar lo que es un politrauma y seguramente pudiese tener un compromiso cráneoencefálico, la mejor opción sería solución salina, pero una vez de ahí en adelante ya tenemos que colocar hemoderivados, glóbulos rojos con 40 cc por kilo a 30 cc, la reposición, y si tiene la pérdida de un volumen sanguíneo, o sea, 80 cc por kilo, dependiendo de la edad, pues ya hay que meter glóbulos rojos, plasma, y si ahí en adelante debemos de involucrar plaquetas, crioprecipitado. En ese orden de ideas uno podría considerar en algún momento aquí, dependiendo de donde nosotros estemos, otras medidas como por ejemplo ácido tranexámico, que ya lo vamos a mencionar. En los sitios donde tengamos tromboelastograma es importante medirlo, solicitarlo, porque realmente nos va a dirigir, digamos que la terapia. El tromboelastograma fundamentalmente lo que nos dice es qué tan rápido se forma el coágulo, qué tan estable está, o si realmente ahí es un proceso de fibrinolisis, si no estamos hablando. Entonces, nosotros podemos interpretarlo rápidamente. Si usted tiene un tiempo R, que el resultado se lo dice. Si está prolongado, pues simplemente es plasma. El tiempo K, si está prolongado, pues tiene un problema en el fibrinógeno, y lo que hay que colocar es crioprecipitado, de igual que con aumento en el ángulo alfa también es crioprecipitado. Aquí, cuando hay alteración en la máxima amplitud del tromboelastograma, la reposición es con plaquetas, y es importantísimo que el lisis a 30 minutos esté prolongado. Significa que era un fibrinolisis excesiva y nosotros tenemos la posibilidad de colocar ácido tranexámico. Generalmente ponemos 10 a 15 miligramos por kilo, máximo 1 gramo en ese paciente. Si nosotros tenemos tromboelastograma, nosotros podríamos decir que este es un protocolo interesante. Cristaloides balanceados, iniciar con solución salina. Los vasopresores hay que colocarlos cuando hayamos restaurado una parte de la anemia de ese paciente. La proporción generalmente es 1-1-1 glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Si tenemos concentrado el fibrinógeno, realmente utilizamos 2 de glóbulos rojos por 1 de concentrado el fibrinógeno. Mantener hemoglobinas en 7, por encima de 7, corregir la hipocalcemia, administrar ácido tranexámico. En estos pacientes hay estudios donde se evidencia de que el riesgo de hacer trombosis es mínimo. Si tenemos un fibrinógeno por debajo de 150 miligramos por decilitro, pues podemos colocar crioprecipitado. Y si tenemos concentrado el fibrinógeno, pues mejor. Si hay una coagulación retardada, podemos pensar en un concentrado de complejo de protrombina. Si el INR está mayor a unos 5 plasma, y si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas en un paciente consangrado, pues hay que reponerlas. Hay una cosa interesante en los procesos de transfusión, es que se nos olvida la sangre total y utilizar el paquete de emergencia. Dentro de lo que hemos evidenciado es que aquí podemos mirar cómo los glóbulos rojos tienen un volumen de 360, la sangre total 450, pero si sumamos esto, pues esto va a dar un volumen mucho más alto, pero el volumen de aditivos también lo es mucho más alto que de la sangre. Y si aquí lo comparamos, resulta que la sangre total tiene mayor hematocripto, mayor plaquetas y mayor factores de la coagulación. Así que digamos que no desechemos esa opción, es muy interesante. Complicaciones cuando hacemos reanimación con productos sanguíneos, electrolitos. El principal problema es la hipocalcemia, que es favorecida básicamente por los preservativos a base de citrato de glóbulos rojos que producen la quelación. Sí, y el siguiente es la hipercalemia, que es básicamente que aparece en el potasio extracelular, que aumenta con el tiempo la sangre almacenada. ¿Sí? Lo otro es la reacción inmunológica, alteración en la coagulopatía y, sin dudar, la sobrecarga hídrica que nosotros podamos hacerle al paciente. Opciones interesantes: autotransfusión. Para la autotransfusión que se usa en centros de trauma,
se puede utilizar, o que centros de trauma lo han mencionado, es donde se recolecta la sangre desde el paciente, por ejemplo, si tiene un hemotoras, a un sistema que contenga citrato fosfatasa destroza y se transfunde la sangre anticoagulada al paciente directamente sin necesidad de hacer ninguna prueba cruzada. O sea que eso es una alternativa. Las soluciones hemoglobisanas, digamos que son sustitutos sanguíneos transportadores de oxígeno artificial, llamados transportadores de oxígeno a base de hemoglobina. Digamos que son semisintéticos y tienen la capacidad de transportar oxígeno y entregar oxígeno como si fuera una hemoglobina natural, ¿verdad? Esto está en proceso de investigación, todavía falta su aprobación, pero es muy interesante, no tendríamos la necesidad de pedir donantes. Y lo otro es que para personas que rehusan transfusiones sanguíneas, pues sería una muy buena opción. Así que en ese contexto lo fundamental es nivel de atención, el reconocimiento temprano del estado de choque, el protocolo de transfusión masiva, la evaluación dinámica de ese niño crítico de manera multidisciplinaria. Eso involucra especialistas en pediatría, urgenciólogo pediatra, intensista pediatra, el cirujano pediatra, el neurocirujano, el ortopedista, todos de manera equipo para poder establecer una atención rápida, oportuna y eficiente. En mi opinión, la medicina ideal es la más amorosa y la más amorosa es la menos invasiva. Muchas gracias por su atención.